Ahora vamos a ver sobre las fracciones. Cuando nosotros hablamos, siempre nos referimos a las cosas como una parte entera. Por ejemplo, una pelota, una torta o un pastel, una pizza. Pero cuando nosotros a esta pizza, por ejemplo, la dividimos en 6 partes, en este caso en 6 partes, y tomamos una de esas partes, esta partecita ya no vendría a ser la pizza entera, ¿no? Ya no vendría a ser una pizza, sino vendría a ser una parte de la pizza. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que decir una parte de 6 partes, un sexto. Eso vendría a ser las fracciones, pero también estas partes, para que resulten ser fracciones, tienen que estar divididas en partes iguales. Si hay una parte más chica y la otra más grande, entonces no vendría a ser una fracción adecuada. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una manzana como esa de acá, yo tengo un entero, una manzana entera, enterita, ¿no? Una. Pero si esa manzana yo la voy a partir por la mitad, la voy a partir ahorita por la mitad, ya, acá está partida por la mitad, ¿no? Ya no tuviera una manzana, sino tuviera dos mitades de la manzana, ¿no? Una mitad, que sería un medio, y la otra mitad, que sería el otro medio. Y si yo junto un medio más un medio, sería 2 medios, ¿no? Y en este caso sería la manzana completa. Pero si yo, por ejemplo, acá está, un medio, si yo, por ejemplo, quiero partir esta manzanita, la voy a partir, ¿no? Ya no en 2 partes, sino en 4 partes. Vamos a ver qué sucede. Acá está la manzana partida en 4 partes. En este caso, ¿no? He partido, miren, acá sería 1, 2 y acá está la otra mitad que también lo puedo partir en 4 partes. Entonces, ese sería, estoy cogiendo en este caso un cuarto, ese sería un cuarto. Un cuarto más un cuarto sería 2 cuartos. Y 2 cuartos me está sumando, si yo digo 2 cuartos, ¿cuánto estoy haciendo de la manzana? Exacto, estoy haciendo la mitad de la manzana. Y si yo estos 2 cuartos, este cuarto más este cuarto que está acá, partimos la manzana en 4, y el otro cuarto estaría completando la manzana, ¿no? Recuerda que las fracciones tienen que dividirse de manera exacta. Profesor, y a ese cuarto que está acá, ¿yo lo puedo seguir dividiendo más? Claro. Acá he dividido el cuarto, mira. El cuarto que era así. Ahora lo he dividido, ya quedaría, ya no sería un cuarto. Imagínate que todo lo divides así. Acá sacas un pedazo, 2 pedazos, 3, 4, 4, y acá sacas otros 4 pedazos más, entonces ya no tienes un cuarto, sino tienes un, un octavo. Y un octavo más un octavo sería un cuarto, o sería 2 octavos, ¿ya? Y estos 2 octavos, ¿ya? Más 2 octavos se juntan, mira, están haciendo en este caso 4 cuartos, ¿ya? En este caso también están haciendo la mitad de la manzana, y con la otra mitad de la manzana está haciendo la manzana completa, porque recuerda que nosotros estamos dividiendo a la manzana por la mitad, siempre en mitades o en partes iguales. Recuerda bien lo que hemos hablado sobre las fracciones. Las fracciones se tienen que dividir de manera adecuada y las partes
tienen que ser iguales. Por ejemplo, si yo quiero dividir ese triángulo de esta manera, tú me puedes decir, profesor, acá hay dos partes del triángulo. Entonces, es una fracción. Ya dividí el triángulo en la mitad. Yo te diría que no. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, esta parte de acá no es igual a esta parte de acá. No es igual. No tiene los mismos lados. Por ejemplo, tiene 1, 2, 3 lados. Este tiene 1, 2, 3, 4 lados. Desde ahí ya no es igual. Entonces, la forma correcta de dividir, por ejemplo, este triángulo, si quieres tú dividirlo en dos partes igualitas, ¿no? Para que resulte una fracción, sería dividirlo así. De esta manera tú te vas a dar cuenta que esta parte de acá es idéntica a esa parte de acá. Tú lo puedes comprobar en tu casa también. Haz un triángulo y pártelo de esta manera, y te vas a dar cuenta que las dos partes van a ser iguales. En este caso, por ejemplo, profesor, voy a partir este círculo en tres partes iguales. A ver, yo lo voy a partir así y así. A ver, te pregunto, ¿está dividido en tres partes iguales para que sea una fracción? No, no está dividido en tres partes iguales, porque esta parte de acá, esta, no es igual a esta de acá. Entonces, no está cumpliendo bien el concepto de fracciones. Para que sea dividido en tres partes iguales, tienes que medirlo exactamente y puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, tres partes iguales. Si tú te das cuenta, este círculo va a medir igual que esta parte y que esta parte de acá. A ver, lo voy a hacer con un plumón. Esta parte es igual a esta, es idéntica y es idéntica a esta parte de acá. Si tú, por ejemplo, quieres partir este cuadradito, ¿no? Lo quieres partir de repente en dos partes, ¿no? Tú de repente lo partes así. Acá hay una parte y acá hay otra parte. Y me vas a decir que está cumpliendo parte de una fracción. Me dice, este es un medio, profesor, es en la mitad. ¿No? Un medio. Pero recuerda que para que resulte una fracción se tiene que dividir en partes iguales. Si tú quieres partirlo en dos, entonces esa no es la manera correcta. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se representan las fracciones? Mira acá. Las fracciones se representan de la siguiente manera. Siempre hay un numerador y un denominador. Y es fácil, mira. El numerador vendría a ser la parte que tú tomas de la parte entera. En este caso, yo he tomado un pedazo, o sea, uno, de 6 pedazos, que vendría a ser el denominador. El denominador viene a ser la cantidad exacta en que se divide todo el entero. En este caso, la pizza se ha dividido en 6 pedazos. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tú tienes que contar todas las partes que se ha dividido. Ese sería el denominador. Y el numerador sería la parte que se ha tomado, que se ha comido. Acá te voy a explicar unos ejemplos sencillos de cómo podemos encontrar las fracciones. Mira, las fracciones las podemos encontrar en todo momento. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, voy a comprar 1 kilo de azúcar, le da 1 kilo. Pero, por ejemplo, si te dice, anda, cómprame medio kilo, quiere decir que te van a dar la mitad del kilo, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a la pollería y decimos, yo quiero 1/4 de pollo. Al pollo, que es entero, lo parten en 4 y te dan solamente una parte de esos 4, ¿no? La parte que tú escojas. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una pizza y yo quiero, por ejemplo, la mitad, un medio o la mitad también, entonces lo que a mí me van a dar es la mitad de la pizza. En este caso, van a partir a la pizza, como está acá, la parte, y luego me van a dar, por ejemplo, puede ser que me den esta parte. Eso sería la mitad o un medio.
En el caso, por ejemplo, si yo quiero llevar 2 cuartos de la pizza, entonces esta pizza la van a dividir en 4 partes, como dice acá, 2 cuartos. Y me van a dar 2 de esas 4 partes. Entonces, la división sería así. Recuerda que la división tiene que ser de manera exacta. Todos los pedazos tienen que medir lo mismo para que sea una fracción, ¿no? Y de repente me dan una partecita, ¿no? La parte que, ¿no? Una de esas 4, por ejemplo, puede dar esta y esta de acá, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo quiero llevar 4 octavos? A ver, si yo quiero llevar 4 octavos, ¿qué pasaría? ¿Mm? Tendrían que dividir la pizza en 8 partes. Muy bien, la dividen en 8 partes, acá está. Recuerda que todas las partes tienen que ser de manera exacta, tienen que estar divididas de manera exacta. Acá hay 8 partes. Y me van a dar, de esas 8 partes, me tienen que dar solamente 4. ¿No? De repente me dan esta y esta de acá. Ahí está, esos son los ejemplos, cómo nosotros podemos ver las fracciones en la vida cotidiana. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que vienen a valer lo mismo. Es como en comunicación nosotros tenemos los sinónimos, en donde dos palabras que se escriben de manera distinta tienen el mismo significado. Por ejemplo, calzado, zapato. Se escribe diferente, pero al final el significado es el mismo. En este caso, en fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo valor, tienen la misma cantidad, pero se escriben de manera distinta. Vamos a ver en este ejemplo lo que te quiero decir. Luciana, Abigail y Leticia comen cada una pizza personal. Luciana se comió la mitad de su pizza, Abigail comió los 3/6 de su pizza y Leticia se comió los 4/8 de su pizza. Observa las imágenes y responde quién comió más pizza. En este caso, por ejemplo, si tú te dejas guiar por los números grandes, en este caso 3/6 o 4/8, tú vas a poder decir que Leticia y Abigail comieron más pizza que Luciana. Pero en este caso, si uno grafica las pizzas que se comieron, las tres, tú te vas a dar cuenta que no es así. Para eso, ojo, que las 3 pizzas tienen que ser del mismo tamaño para poder ver quién comió más y quién comió menos. En este caso, por ejemplo, Luciana se comió la mitad de la pizza, ¿no? Entonces, graficamos así, la mitad. Luciana se comió esta partecita de acá, toda esta parte. En este caso, Abigail dice que comió los 3/6. Cuando dice los 3/6, tenemos que dividir a la pizza en 6 partes iguales. Esas 6 partes iguales, voy a tomar 3 partes de la que se comió Abigail, y serían estas de acá. Y me estoy dando cuenta hasta ahora que Abigail y Luciana se han comido la misma cantidad. Y en ese caso, por ejemplo, Leticia dice que se comió los 4/8 de su pizza. Quiere decir que yo tengo que dividir a la pizza en 8 partes, como la estoy viendo acá, de manera igual. Todos los pedazos tienen que ser del mismo tamaño. Y tengo que tomar 4, ¿no? Y son esas 4 partes de acá, de las que se comió Leticia. Y me estoy dando cuenta en los 3 gráficos que las 3 niñas al final comieron la misma cantidad de pizza. Estas 3 fracciones quiere decir que son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad a pesar de que son escritas de manera distinta. En este caso voy a ver cómo se obtiene una fracción equivalente. Es por dos formas. Puede ser por simplificación o por ampliación. En este caso, por ejemplo, cuando es por simplificación, como vemos acá, dice, divide el numerador y el denominador por el mismo número. Quiere decir que si yo quiero obtener la fracción equivalente, la mínima fracción equivalente, yo la voy a simplificar, ¿no? La voy a simplificar hasta que me dé una fracción que ya no se puede reducir más. En ese caso,
Por ejemplo, han simplificado al numerador y al denominador entre 8. Es importante que cuando tú simplifiques, el numerador y denominador tiene que ser por el mismo número. Si vas a sacar, por ejemplo, mitad al 24, tienes que ver si el 32 también tiene mitad. Y si la tiene, entonces, pero en ese caso del ejemplo, han preferido usar el 8 para ir de frente con el número que me va a ayudar a encontrar la fracción que ya no se va a poder reducir y que sea equivalente a la fracción que te estoy presentando. Por ejemplo, 24 entre 8 es 3 y 32 entre 8 es 4. En ese caso, 3 cuartos vendría a ser la fracción equivalente de 24 32avos. Muy importante es acá el uso de los criterios de divisibilidad. Te va a ayudar bastante cuando veas, por ejemplo, en este caso 24 es un número par y 32 es un número par, entonces los dos lo puedo sacar a mitad. Puedo sacar mitad, puedo sacar tercia de repente o cuarta, y tú vas viendo y cotejando con los criterios de divisibilidad cómo puedes simplificar. En este caso, como se dice, la simplificación viene de la división del numerador y del denominador por el mismo número. Ojo acá, no te confundas, no vaya a ser, profe, este se puede dividir entre 8 y este se puede dividir, no sé, entre 2. Y sí se puede dividir, sí, pero en este caso la condición es que utilices el mismo número que estás utilizando en ese caso. El numerador lo utilices en el denominador. Ahora, ¿cómo se obtiene por ampliación? Este caso también es fácil. Se multiplica el numerador y denominador por el mismo número. Mira acá. ¿Ve? Por el mismo número. 2 por 3, 6 y 4 por 3, 12. Entonces 6 doceavos es una fracción equivalente a 2 cuartos. Profesor, yo pude haber multiplicado por 2. Claro, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces 2 octavos sería también una fracción equivalente a 2 cuartos. Profesor, y por 1 no, porque te va a salir la misma fracción. Entonces no estarías buscando una fracción equivalente, ¿no? Equivalente, pero que se escriba diferente, ojo. Ahora, ¿cómo sabes si es que se te presenta, dice, dos fracciones y te dice, a ver, verifica si son equivalentes, ¿no? ¿Cómo sé si dos fracciones son equivalentes? Es fácil, tienes que utilizar la técnica del aspa, o también lo vas a encontrar como técnica de términos cruzados, en donde mira acá, 2 cuartos y 3 sextos. En este caso, tienes que multiplicar 2 por 6, como está acá, que te da 12, ¿no? 12, y lo pones así, ¿no? 12 y 3 por 4, también. 3 por 4, como está acá, 3 por 4, y te da 12. Si ambos resultados te dan el mismo número, entonces quiere decir que estas fracciones son equivalentes.